Gracias, Lau. Carolina, si nos regalas un Hola. saludo. Bueno, no, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y qué rico estar y compartir con ustedes esta conversación para seguir aprendiendo de la situación que estamos viviendo y de cómo también podemos seguir potenciando estos aprendizajes en pro de las niñas, los niños, los adolescentes, cómo aprovechar también todo lo que ha pasado para potenciar también esta involucramiento de padres, madres y cuidadores en la educación de las niñas y de los niños, fortalecer las alianzas familia-colegio y por lo tanto también promover unos entornos protectores para ellos y para ellas. Muchísimas gracias entonces por la invitación y por la oportunidad. Gracias a ti, Carolina. Perdón, tenía el micrófono. Entonces, bueno, mientras ya, aquí ya creo que viene Joana de Damia. Sí, ahí estaba mirando que ya está entrando Olga, pues primero buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, particularmente saludar muy especialmente a Óscar, a todo el equipo de Educapaz, a todos los socios. Ustedes saben que es una, eh, una red, digamos, una alianza que yo particularmente quiero profundamente y que respeto, digamos, he estado allí, he hecho parte, digamos, de ese proceso y pues para mí es un gusto esta invitación y bueno, pues vamos, como decía, muy complacida de compartir con Caro, Lina y con Olga, dos mujeres que yo particularmente aprecio y que admiro profundamente por sus trabajos, por todo lo que han aportado en la educación de este país y entonces pues va a ser muy rico compartirles también algunas de las ideas que desde la Secretaría de Educación y desde la tarea personal también pues venimos reflexionando y compartiendo sobre a qué escuela entonces debemos volver, como se ha llamado maravillosamente este Encuentro Nacional de Educapaz que está arrancando hoy y al que pues nos sentimos convocados y convocadas quienes trabajamos en educación. Entonces, pues muchas gracias a nombre de todo el equipo de la Secretaría de Educación. Aquí estamos listas. Bueno, súper, muchísimas gracias, Deidamia. Quisiera saber, bueno, Olga nos escribe que ya estaba ingresando, pero no sé si ya está aquí. Ella, bueno, nos dice que Yo no entra la en veo. 5 minutitos. Entrar en personas con nombre diferente, no sé, de pronto es Olga con un nombre diferente, pero creo que todavía no ha llegado. Mientras llega entonces Olga del Ministerio, les vamos pues a explicar como la metodología con la que vamos a funcionar en esta hora ya y 15 minutos que tendremos, casi una horita rayadita. Lo que vamos a hacer es que, bueno, este espacio pues nos van a acompañar las panelistas o las personas que están aquí como por toda la trayectoria que quieren, pues que nos van a compartir. Para el día de hoy, como les decía hace un momento, pues el Encuentro Nacional está funcionando en diferentes satélites de forma presencial y nosotros también pues estamos participando de forma virtual. El enfoque o la preocupación, lo que reflexionaremos el día de hoy, está muy enfocado en términos generales a la escuela y pandemia. La gran pregunta del Encuentro Nacional es a qué escuela queremos volver, justamente por todos los retos que se han tenido y demás y las situaciones que, bueno, para todos ya son creo que obvias. Es la gran pregunta del Encuentro Nacional. El espacio de hoy, el foco, el enfoque del día de hoy en términos generales es como escuela y pandemia. Y en esta sala particularmente o en esta franja de compartir inspiradores nos orientaremos con las preguntas de qué escuela salimos cuando en qué escuela estamos ahora, como qué es lo que debemos conservar y qué debemos transformar de cada uno de esos ámbitos escolares, por así decirlo, que hemos transitado y pues finalmente qué escuela necesitamos. Alrededor de esas preguntas pues intervendrán nuestras inspiradoras dándonos su perspectiva al respecto. Cada una tendrá minutos
para compartir su mirada alrededor de estas preguntas. Y de ahí Laura estará muy atenta de recoger las preguntas. Les invitamos a que puedan ir dejando sus preguntas en el chat para que Laura las vaya recogiendo. Siéntanse completamente en confianza de preguntar lo que deseen preguntar. Este es un espacio de diálogo a partir de lo que nos comparten nuestras inspiradoras. Y finalmente hay algo que queremos contarles, y es que en el encuentro nacional tenemos algo que le denominamos vamos a ir recogiendo lo que se va a ir conversando en los diferentes lugares. Entonces, si hay alguien que le gustaría como guardar la idea de lo que conversamos aquí, lo invitamos a que lo haga y se postule a hacerlo y lo envíe esa postulación a mi correo. Esa persona lo que hará es como recoger lo que conversamos aquí, luego lo conectará con otra persona, ya le indicaremos y pues tendremos como un pequeño reconocimiento para esa persona al final del encuentro. Entonces les voy a dejar aquí como el correo para que quien desee hacerlo lo pueda hacer. Y bueno, mientras tanto, les dejo el correo. Ya nos acompaña Olga Zárate. Olga, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Un gusto ver a Caro, a Laura, bueno, y agradecer a Educapaz. Estaba un poco demorada en el ingreso. Advierto que estoy desde Medellín, que esto es la maravilla de la virtualidad. En distintos lugares en un mismo espacio. Estoy desde Medellín. En cualquier momento pasa el simulacro a nivel nacional, pero ahí estamos ya organizados. Así que un gusto estar con ustedes. Mil gracias. Muchas gracias, Olga, a ti por acompañarnos. Y bueno, con Olga Zárate del Ministerio de Educación, que es nuestra tercera inspiradora, damos inicio. ¿Les parece entonces, si Deidamia, que ya está súper preparada, podemos iniciar con la presentación? Chévere, si todos tenemos igual las cámaras prendiditas, súper chévere como para que nos podamos ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me confirman? Sí, listo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Tatiana, como dije al comienzo, al equipo de Educapaz, que quiero profundamente, y pues este trabajo maravilloso en educación. Ya había saludado, digamos, a las personas que nos acompañan. Mi nombre es Deidamia García Quintero, subsecretaria de Integración Interinstitucional en este momento en la Secretaría de Educación, pero he sido Deidamia García Quintero tratando de hacer, digamos, de construirme con este nombre un lugar en este mundo, y estoy agradecida de compartir este momento con Olga y con Carolina, como lo dije anteriormente, dos mujeres que yo aprecio, quiero y que admiro, digamos, por toda su tarea, por toda su trayectoria, que nos hemos encontrado en diferentes momentos, en diferentes espacios, y siempre compartimos un propósito, y es, digamos, la formación integral, la dignidad de las personas a través de la educación, y estar buscando alianzas y vínculos para sumar. Yo creo que lo que primero podría decir es quizás a qué escuela queremos volver, pues a una escuela que sume, a una escuela que sume experiencias, que sume personas, que sume aliados, y no a una escuela separada. Yo creo que eso es lo primero que quisiera entonces aprovechar a mis dos colegas, tanto a Olguita como a Carolina, que están aquí, para decir eso, ¿no? Que las admiro y que agradezco este espacio con ellas. Voy a contarles muy rápidamente en estos minutos que nos ha dicho Tatiana, según la metodología y demás, pues algunas ideas, y luego pues esto es un diálogo, como ella lo ha planteado. Entonces pues no será una exposición solamente de Idamia, sino un diálogo a partir de lo que también comenten Olga y Carolina. Entonces, querida Lina,
algunos elementos, porque había como 3 preguntas, digamos, orientadoras de este encuentro, de qué escuela venimos y para dónde vamos, y entonces cómo hacemos, ¿no? Más o menos era como eso. Y uno pues un poco lo que dice es la escuela de la que venimos y pues o la que hemos vivido históricamente, digamos, o una escuela, elementos de una escuela que hemos vivido, pues es una escuela donde no necesariamente la formación del ser es tan importante como el saber. Digamos, hay una dedicación en tiempo y en espacio a las áreas básicas, digamos, al saber y al conocimiento, por supuesto, pero no necesariamente al conocimiento ligado a la experiencia, ¿sí? Y digamos, pues aquí recuerdo justamente a 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y es que el acto de conocer, la construcción de conocimiento está ligada a partir de, digamos, de la experiencia de las personas y de la relación que tienen con su contexto y con su entorno. Entonces, cuando uno bordea por esto, pues está diciendo también, está también trabajando, digamos, otras ideas, ¿sí? Por un lado, unas relaciones verticales de poder, una escuela, digamos, compleja desde el punto de vista de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, un currículo, como digo, con énfasis en el saber, pero no necesariamente en el saber en contexto, aunque hemos hecho esfuerzos y tenemos experiencias maravillosas de eso, pero sí hay, digamos, o veníamos por lo menos cuando ponemos esta pregunta en el pasado, de una escuela, digamos, centrada en una manera, digamos, de hacer curricularmente. Y un elemento que también nosotros destacamos es el ejercicio de la convivencia y cómo se construye la convivencia escolar y demás. Y pues señalamos, digamos, una escuela que también venía aplicando un enfoque de la justicia punitiva, digamos. Y también otros elementos, una escuela donde hablar, por ejemplo, de salud mental era como una cosa rarísima y específicamente para algunas personas. Y entre otras cosas, a veces si uno decía que necesitaba ayuda en su salud mental, pues también era una escuela que te iba a generar bullying o que te iba a generar una presión, porque eso de la salud mental era para otros. Digamos, una escuela que no está centrada en el ser, sino que más tiene un peso en el saber y en un desequilibrio de esto, pues tiene pues otros matices, ¿no? En las relaciones de poder, en cómo ve el tema de cuidado y autocuidado, en cómo ve la justicia, en cómo ve, por supuesto, el aprendizaje el trabajo con las emociones y la construcción de la ciudadanía. Y nosotros a partir de eso, pues nos hemos venido preguntando con la pandemia además, bueno, y si todo esto pasa, ¿cómo se construye una ciudadanía distinta y cómo se construye una ciudadanía pues global que conecte lo global con lo local, como ha sido el esfuerzo de todos estos últimos años? Entonces, pues veníamos trabajando en eso y llegó esta pandemia y nos muestra cosas y nos reitera en hipótesis, pero también nos cambia, digamos, seguramente otras. Una cosa de la pandemia, digamos, es que ha sido una experiencia vital, personal, pero ha sido también de las familias, ha sido de las instituciones, ha sido una experiencia planetaria y pues pocas veces uno está en eso, digamos, pues, ¿no? Pocas veces siente que lo que uno está viviendo también lo están viviendo otras personas y que a partir de esa gran experiencia personal, individual, institucional, familiar, global y demás, pues puede construir, digamos, elementos distintos en educación. Una cosa que puso la pandemia, entonces ahora puso a todo el mundo a hablar de la educación socioemocional, ¿sí? Cosas que para nosotros duraron años, ¿sí? Acá está Olga con un trabajo, digamos, de las competencias socioemocionales y de este trabajo, años, digamos, trabajando, conociendo experiencias, haciendo esfuerzos, pues la pandemia puso de plano, quizás en términos por lo menos de la reflexión y de la importancia de este tema en la educación, pues nos trajo décadas, ¿sí? Siglos, digamos, diciendo esto es muy importante. Entonces, la educación socioemocional es articulador de aprendizaje, de conocimiento y de experiencia y es muy, muy importante. Y una educación que se precie, digamos, de hablar de formación integral o de calidad educativa,
tiene que poner al centro también la educación socioemocional y la construcción de ciudadanía. Entonces, lo que nosotros veníamos diciendo y haciendo esfuerzos en materia de política pública, pues esta pandemia lo pone de plano en varias dimensiones y lo pone en varios ámbitos, no solamente en la escuela, sino lo pone en el entorno y en la sociedad, y eso de alguna manera pues tenemos que verlo como una oportunidad también. Otra cosa que hemos visto y que pues seguramente pone y nos muestra la pandemia es, se requiere cerrar las brechas digitales, pero las brechas digitales no son necesariamente solamente tener el computador o tener las herramientas, ¿sí? Sino tener acceso a nuevas conversaciones, a nuevas relaciones y a nuevas interacciones. Y eso, digamos, es muy importante porque cuando pensamos en las brechas digitales, pues por supuesto que estamos pensando en la conectividad muchos y otros, por supuesto, en los dispositivos. Y sería muy difícil realizar esta conversación si no tuviéramos acceso a esto. Pero estamos hablando de cerrar brechas digitales teniendo las herramientas y también teniendo las oportunidades de tejer conversaciones distintas, digamos, distintas, interacciones distintas basadas en las experiencias y basadas, por supuesto, en las emociones que luego se vuelven sentimiento y se vuelven eso, una construcción, una experiencia. Hay necesidad de replantear los currículos y las formas, digamos, no solamente de aprendizaje, sino de evaluación, ¿sí? Y pues la pandemia muestra, por ejemplo, cosas tan importantes como la relación de las familias con el aprendizaje, ¿sí? Y muestra, digamos, y a las familias les muestra también la importancia de la escuela y la importancia de los maestros y de las maestras, pero también muestra, digamos, para todo el sistema educativo la necesidad de contemplar un currículo muchísimo más flexible, más amplio, una visión más amplia del tema curricular y una visión muchísimo más amplia del tema, digamos, de la evaluación. Entonces, para nosotros veníamos trabajando en cómo cambiar antes de la pandemia, en reflexiones sobre ciudadanía, educación socioemocional y construcción de cultura y de territorios de paz, ¿sí? Y veníamos diciendo, la escuela es un escenario de poder, se toman decisiones verticales y no horizontales, es un escenario donde tenemos que transformar las formas de construir la convivencia y de trabajar la justicia, es un escenario donde tenemos que trabajar distinto el tema curricular, es un escenario donde tenemos que trabajar de la misma manera la formación del ser que la formación del saber y por supuesto del saber en contexto, y pongamos allí unos elementos para propiciar esa reflexión y para construir con los maestros y con las maestras un movimiento sociocultural que sea capaz de hacer eso. Y luego llega la pandemia y la pandemia nos pone ahí y nos pone en una experiencia vital a todos y a todas, ¿sí? Nos pone un tate quieto, digamos, en términos de cómo estábamos construyendo, cómo construimos las relaciones, nos pone, digamos, unas herramientas también y unas necesidades y nos demanda, digamos, un proceso de transformación y nosotros entonces decimos, y bueno, ¿y qué escuela entonces es la que necesitamos y a qué escuela es la que necesitamos volver? ¿Qué observamos, digamos? En ese año 2020, pues nos encontramos eso con un nuevo contexto mundial en donde llevamos, digamos, diferentes modalidades y diferentes maneras para garantizar la educación, acciones educativas. Yo soy muy crítica con esto, digamos, porque los maestros y las maestras estuvieron al frente del proceso educativo, pero una cosa es realizar las acciones y mantener poderosamente esto, y otra cosa es en términos de formación integral, de cierre de brechas de aprendizaje, que fue lo que hicimos y que fue lo que se logró. La pandemia generó una reflexión profunda sobre qué es la normalidad, cómo funciona una institución educativa, qué es lo que estamos enseñando y por qué, y pues generó una reflexión aguda sobre la necesidad de crear pensamiento crítico, de incorporar la educación socioemocional en todos los niveles de la formación educativa, y adelantó, digamos, reflexiones que quienes veníamos trabajando hace años estábamos poniendo y tratando de poner en el contexto, en la agenda pública educativa, pues la pandemia la puso ahora mucho más rápido. Lo que se requiere, como he dicho, es la formación del ser y de las comunidades, formar en pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento crítico y la posibilidad de sentir en la formación.
y pues se requiere generar un ecosistema de formación de maestros y de maestras relevante que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa. Algunas de estas cosas pues son básicamente, por ejemplo, elementos que logramos en este tiempo sacar a partir de un ejercicio como fue el de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Nosotros entonces veníamos trabajando una propuesta, viene la pandemia, nos cambia muchos de los elementos particularmente operativos de esa apuesta, pero sigue fortaleciendo el centro también de esa apuesta. Y esa apuesta dice, nos interesa la integralidad del ser, nos interesan las emociones como un pensar sensible, ¿sí? Y las emociones también como una construcción política, construidas, digamos, socialmente, como diría Martha Nussbaum. La pandemia puso, digamos, en la agenda pública la necesidad de mirar las emociones, ¿sí? Como una construcción también política, digamos, y como una construcción ética. Por ejemplo, la solidaridad, ¿sí? La hospitalidad, el cuidado, ¿sí? Como posibilidades y además como desafíos éticos, no de una persona, sino de la humanidad entera, entonces también de cada persona. Y entonces, pues, hemos continuado con una propuesta, ¿sí? Pero ahora, digamos, con cambios sustanciales, porque la pandemia también nos puso, digamos, a transformarnos en cómo hacíamos propuestas educativas, pues, viables. Hemos seguido desarrollando, digamos, lo que hemos llamado el Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz. Reconocemos la historia de una ciudad como Bogotá, con varias administraciones, no una sola, sino varias administraciones que han hecho esfuerzos, digamos, por trabajar este tema. Reconocemos el aporte, digamos, de organizaciones nacionales e internacionales en esta materia, por ejemplo, como Educapaz a través del proceso de Crece. Reconocemos nuestra propia experiencia para poner a andar este programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz. Es un programa que tiene por lo menos 4 asuntos, digamos, y 4 grandes estrategias a trabajar. La primera, incorporamos el trabajo, digamos, con familias que no teníamos en otros momentos, ¿sí? Todo el tema de fortalecimiento familiar, pero hablamos de familias en plural, de eso sabe mucho más Carolina, pero hablamos de familias en plural, para no decir es una única manera de ver a la familia, sino que hablamos de familias, no es solamente poner la S, sino de hablamos de familias en plural. En otras experiencias nosotros habíamos dejado el tema de familias como un asunto separado, digamos, de la apuesta integral en materia de ciudadanía y demás. La teníamos allí, pero no necesariamente tan ligada tampoco a las otras experiencias y a los otros contenidos que trabajamos. Así que ahora tenemos una estrategia de fortalecimiento familiar y de las familias que intenta más bien es el trabajo y la construcción de redes, por ejemplo. Volvimos, digamos, con una estrategia que es la estrategia RIO, Respuesta Integral de Orientación Pedagógica, ahora la llamamos RIO-P, porque no solamente es la atención del riesgo psicosocial, sino la construcción pedagógica de la convivencia, y en eso, pues dimos un salto, digamos, importante, ¿sí? Y la pandemia también nos genera aprendizajes en esa línea. No solamente es atender el riesgo, ¿sí? Y ir a la situación crítica, sino construir convivencia escolar y construir a partir de esas situaciones que se presentan en la escuela, pues diferentes elementos, digamos, para seguir viviendo y para seguir conviviendo. Entonces tenemos RIO, tenemos incitar, que es pues la estrategia de iniciativas ciudadanas para la transformación de realidades, movilizar el empoderamiento, trabajar el empoderamiento, la construcción de derechos en los niños y en las niñas y por supuesto su reclamación y su garantía y digamos generar toda una ruta de aprendizajes a partir de la participación y tenemos por supuesto una estrategia que para nosotros es en este momento un ejercicio también importante de innovación que es la justicia escolar restaurativa. Entonces pues lo que hemos generado es si Colombia tiene la JEP, como he mencionado yo, pues Bogotá y esperamos el país tiene la JER, que es la Justicia Escolar Restaurativa, para decir que la construcción de cultura de paz no, hay algunos a los que les corresponde firmar los acuerdos, pero a otros que somos los educadores nos corresponde la construcción de cultura de paz y eso se hace a partir, digamos, de la pedagogía y por supuesto de la educación. Entonces lo que ustedes están viendo ahí, pues son elementos de ese programa.
apoyo a situaciones y atención a situaciones críticas, promoción de la salud mental y el bienestar socioemocional, herramientas pedagógicas y psicosociales y reconocimiento y gestión emocional. Era un tema que, digamos, ya estaba, pero que con la pandemia se fortalece. La salud mental es un asunto de la salud integral y el cuidado y el autocuidado son elementos de la formación y del aprendizaje. Entonces, digamos que eso estaba como un paradigma, ¿sí? Yo escuchaba a Bernardo Toro antes, que es amigo nuestro, y Bernardo pues siempre ha mencionado eso, pero ponerlo ya sustancialmente, digamos, en herramientas, en instrumentos, en prácticas con los maestros, pues a veces no resultaba tan fácil, pero ahora son los maestros los que te dicen directamente la salud mental y el autocuidado de Idamia va primero, porque están, por supuesto, desde la sensibilidad de lo que significa la protección de su vida, pero también la protección de la vida de los estudiantes y también lo que ha significado esto de volvernos a ver, por ejemplo, en la presencialidad. Todo el tema, digamos, de conflictos como una oportunidad de aprendizaje, la reconciliación y pedagogía de la verdad, en el tema de GER, y pues todo el tema de empoderamiento y de participación que trabajamos, digamos, en incitar. ¿Continuamos? Pues son elementos que es de lo que he mencionado, digamos que detrás de cada proyecto y sociedad hay una dimensión emocional y una experiencia de vida y de vitalidad y que queremos que haga parte, por supuesto, de nuestras prácticas y de nuestras acciones pedagógicas, ¿sí? Necesitamos que la escuela, digamos, se comprometa y se meta más en este sentido y que lo hagamos posible, y pues por eso es, digamos, como lo que estamos trabajando. Entonces, para concluir, porque sé que Tatiana me haces así cuando ya, ¿no? Cuando ya me digas, porque si no, yo aquí, yo aquí sigo. Ya iba a decirles justamente que algo que se me olvidó señalarles es que cuando les falten 5 minutos más o menos para reaccionar, les voy a poner una reacción. No te la puse porque no alcancé a decirlo, entonces entonces te pongo la reacción, porque no te quedan 5, te quedan menos. Entonces Bueno, voy a poner muchas una gracias. reacción para que lo sepan. Creemos que hay que trabajar entonces en el fortalecimiento de capacidades socioemocionales, ¿no? Y de capacidades, como lo he mencionado en muchos espacios, y pues siempre, digamos, lo sigo reflexionando, como la oportunidad y la posibilidad de preguntarse siempre qué es lo que quiero hacer y cuáles son las oportunidades que tengo y cuáles son las oportunidades que la educación me proporciona para hacer eso que yo quiero hacer y que soy capaz de hacer. Y cómo hacemos para que esas emociones que promueve la escuela y que ha de promover, pues efectivamente sean parte como de la experiencia educativa. Entonces, para ir concluyendo, por un lado, nosotros cuando entramos a la Secretaría de Educación como experiencia, teníamos una línea y es: vamos a trabajar la formación ciudadana y la formación socioemocional y vamos a construir escuelas como territorios de paz para hacerle frente a esto que se presenta en esa escuela que conocimos y que hemos vivido, ¿sí? Relaciones verticales, justicia punitiva, priorización, digamos, del saber y de ciertas áreas sobre las áreas y la formación del ser. Viene la pandemia y de alguna manera nos pone, por un lado, en un sentido existencial, complejo, demandante. Por otro lado, nos genera unos niveles de fragilidad, de estrés y de tensión muy altos, y por otro lado, pues también en nuestra decisión como educación nos pone también adelante en un tema que se volvió ya no de la reflexión de un programa o de un equipo, sino de la reflexión de todo, digamos, el sector educativo, de las propias familias, de los diferentes actores que estaban allí. Proponemos nuevamente el programa y en este programa entonces lo llamamos programa integral y consolidamos varias cosas, ¿sí? La justicia escolar restaurativa, como esa posibilidad de construir reconciliación, perdón, desde el autocuidado y desde la construcción de las propias emociones y desde el reconocimiento, y también para decir que en medio de la pandemia como una
asunto dramático, pues estaba dando otro tema dramático como la violencia intrafamiliar, como la violencia política, que no pararon ni un solo momento durante la pandemia y que se agudizaron incluso más, entonces que seguía siendo necesario. Propusimos una estrategia de empoderamiento mejorada, como incitar, centrada sobre los temas de cuidado, autocuidado y también sobre los temas de relación con todas las especies, con el ambiente, con todo lo que nos rodea. Propusimos una estrategia como Río, pero ya no solamente sobre la atención de la situación crítica y de riesgo, sino en materia de la construcción de la convivencia desde la pedagogía. Y propusimos una estrategia que es fortalecimiento familiar para decir, con las familias podemos construir en red, y las familias asumieron un proceso con la pandemia y no podemos desaprovechar eso que pasó ahí, pero no podemos tampoco considerar que entonces lo que pasó ahí, digamos, suplanta o quita, digamos, la tarea del maestro y de la maestra. Creo que ahora están más claros incluso las tareas y las responsabilidades de los actores, pero nos toca aprovechar eso que pasó ahí. Seguramente Caro se va a referir a eso, porque eso que pasó ahí es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros desde un programa como el que tenemos vamos a trabajar con esa relación y con esa responsabilidad que asumieron las familias, que ahora entienden más el papel de los maestros, pero que dicen, bueno, y ahora nosotros, ¿cómo seguimos? ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Y propusimos esto para poder hacerlo viable. Para cerrar, diría como algunas cosas de lo que estamos, digamos, trabajando. Hay que hacer un cambio del paradigma, pero creemos que el paradigma cambió, ¿sí? Por lo menos está en el discurso público, está en la agenda pública, lo sienten las comunidades. Entonces nosotros tenemos que asumir esa gran idea y materializarla en acciones concretas en las que comprometamos a los otros. Ya no es tan difícil decir que la salud mental es para todos y para todas una cosa absolutamente necesaria. El vínculo con las familias, siempre nos quejamos de que las familias estaban separadas de la escuela, ¿sí? Pues ahora se dio esto y ahora tenemos que hacer como esto, ¿sí? Como esa creación entonces de ese nuevo vínculo, de esa nueva relación, ¿sí? Incentivar a los maestros y a las maestras a espacios de investigación, ¿sí? De nuevas formas. Muchos maestros han entendido con esto de la pandemia cuál es su papel en términos de facilitador de aprendizajes, ¿sí? Otros quizás no, entonces nos toca generar esas redes de investigación y de trabajo, ¿sí? Los programas de bienestar, ¿sí? De salud mental y de cuidado no son solo para los estudiantes, que lo son, y para sus familias, son esencialmente también para los maestros y para las maestras. Resignificar, digamos, todo el tema de capacidades, de generación de recursos y de prácticas. Y yo cerraría con algo que he mencionado de Marta Nussbaum y de toda su escuela de capacidades. Creo que la pandemia y a la escuela que debemos volver nos pone en un reto. Por un lado, encerrar las brechas o esas divisiones que hay entre las disciplinas, ¿sí? El saber disciplinar es importante, pero es importante acercar las disciplinas para formar en el ser, en el saber y en el hacer en contexto, ¿sí? Cerrar las brechas o las distancias que hay entre la razón y el corazón, ¿sí? Las emociones son importantes, la construcción de sentimientos, ¿sí? Y luego la reflexión sobre eso para sacar nuevas ideas y nuevas vivencias o vivencias, y para que las vivencias sean sentido y aprendizaje en la escuela, son importantes. Cerrar la brecha, digamos, también entre la teoría y la práctica, ¿sí? Hay que teorizar sobre la práctica, ¿sí? Y hay que construir nuevas teorías, y esa es a la escuela a la que debemos volver, una escuela que hace de la práctica, ¿sí? Una teoría, o que asume una teoría para ponerla en práctica, pero hay que cerrar, digamos, esa brecha entre lo local y entre lo global. Nos dio esta pandemia la oportunidad de conectar realidades impresionantes, increíbles, que no creíamos que fueran posibles. Ahora la estamos conectando, pero además nos puso a todos en una conexión. Estamos viviendo el tema del COVID aquí, en este lugar, en esta casa, en esta familia, y lo está viviendo el planeta entero, y estamos viendo reflexiones que pueden estar acá y pueden estar allá, ¿sí? Entonces es, digamos, importante volver también, por supuesto, a una escuela, ¿sí? Que reconoce, ¿sí? El cuerpo como posibilidad, el cuerpo y la construcción de identidad como posibilidad.
Ahora a ustedes no sé si les pasa, pero se quitan un momento el tapabocas o un amigo tuyo se quita un momento el tapabocas y tienes que reconstruir la cara de la persona, el rostro, cómo es que era sin tapabocas y cómo es que es con tapabocas. Y yo pensé que era distinto, pensé que era distinta. Entonces eso es, digamos, importante. Y finalmente debemos volver a una escuela que reconozca y que cierre las brechas entre los niños, los jóvenes, los viejos, los mayores. Es una escuela de la intergeneracionalidad, ¿sí? Una escuela que no pone a los unos o a los otros, sino una escuela que se potencia en las generaciones. Eso me parece que es supremamente importante. Y particularmente, entonces, para cerrar, pues creo que a los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, cerramos con la educación es justamente la esperanza. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir detrás, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse, esperanzar es seguir adelante, esperanzar es unirse a otros y a otras para hacer las cosas de manera diferente. Entonces tenemos que regresar a una escuela, ¿sí? Para construir la esperanza, la escuela de la esperanza, una escuela donde hagamos posible el verbo cesar, esperanzar, ¿sí? Verbo y también predicado, como dirían por ahí, y como sujeto, esperanzar, ¿sí? Esperanzar es unirse a otros y a otras para hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Deidamia, por tu intervención y por esos aportes respecto a las necesidades o a los aspectos a partir de la pandemia. Y definitivamente sí, creo que es sentido que aparte de las necesidades o de las condiciones estructurales que generó la pandemia en materia de educación, pues también está cómo socioemocionalmente estamos, digamos, cómo nos estamos entendiendo a nivel socioemocional, por así decirlo, y cómo pues ese sentido o ese enfoque pues realmente juega un papel importante o fundamental en la construcción del ser humano, pero también en la construcción de escuela y también de cara pues a la escuela que queremos volver. Ya están dejando muchas preguntas. Es importante lo que dice Selene, una escuela que los escuche, los ayude a gestionar sus emociones, los cuiden y garantice su crecimiento. Muchas gracias, Selene. Con eso entonces damos paso a Carolina Piñeros. Vamos a ir recogiendo las preguntas para señalarlas ahorita al final, que sean ya las 10:10, 10:15, tendremos el espacecito de las preguntas. Entonces, Carolina, tienes la posibilidad de compartir la pantalla y bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Perfecto. Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a Deidamia. Creo que yo seré muy precisa porque también creo que ella ya nos dio un panorama muy importante para entender todo lo que está pasando y quiero también hacer un espacio de reiterar, creo que la admiración hacia Deidamia no solo por su trabajo, digamos, anterior y a Olguita Zárate también, pero especialmente por lo que les tocó vivir. Lo que yo les voy a contar un poco es también desde el rol y la labor y el trabajo desde una organización de sociedad civil, pero quiero, digamos, aquí también reconocer y decirles que toda mi admiración y respeto porque muy distinto tiene que ser cuando está uno en los zapatos y en la silla desde lo público. Entonces, reconociendo también esos grandes retos. Entonces, a Educapaz, de verdad, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a esta reflexión. Yo simplemente aquí contarles un poco cuál es el rol, digamos, de Red Papás y cómo veníamos trabajando desde el año 2003, ya hace 18 años, para fortalecer capacidades de actores relevantes, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, trabajando con instituciones de cuidado y con padres, madres y cuidadores, con varios programas que apoyan nuestro trabajo a nivel nacional, pero digamos con todos estos nodos regionales en este modelo de red. Y aquí quiero contarles un poco cómo desde una organización de la sociedad civil, específicamente una red de padres, madres, cuidadores que venía trabajando en llave con los colegios y con las familias, pues recibe la suspensión de actividades escolares. Entonces, básicamente,
lo que nos empezó a pasar era 1.000.000 de preguntas que no sabíamos cómo responder. 1.000.000 de preguntas de todas las familias, de los mismos colegios, situaciones, digamos, claro, totalmente inusitadas, pero ante las cuales, digamos, lo que hicimos muy rápidamente, creo que las primeras semanas entre como el 12 de marzo hasta finales y principios de abril, hacíamos hasta 3 webinars diarios y buscando quién podía responder esas preguntas. Y esas preguntas tenían que ver, por ejemplo, con cómo organizo el horario de los niños en casa. ¿Cómo hago para al tiempo tener, atender a mi trabajo, pero acompañar a mi hijo pequeño? Lo estoy, digamos, cómo manejo mi angustia ante algo que no sé qué está pasando, ni sé qué hacer, pero al mismo tiempo acompaño a mi hijo y a mi hija. Entonces quería contarles que ese fue, digamos, como un poco todo ese trabajo, pero siempre nos movimos en este rol, digamos, que hemos venido también promoviendo, y creo que ahí está el primer aprendizaje y el tema, digamos, al que queremos volver más que nunca. Y como le decía Deidamia, pues se pudo evidenciar la importancia de las familias, de madres, de padres, de cuidadores en la educación de las niñas y de los niños. Necesitábamos de ellos, la educación, el colegio, estaban necesitando de las familias, con unos retos enormes porque había muchos que ni siquiera tenían esos contactos de las personas. Me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos con la Secretaría de Educación de Bogotá y muchas otras secretarías era: es que tengo que identificar estas familias, tengo que tener ese celular, tengo que poderme comunicar por WhatsApp, porque era, digamos, como ese primer reto también. Entonces creo que aquí una de las cosas que deberíamos hacer para esa escuela a la que queremos volver es una escuela donde padres, madres y cuidadores sean parte, digamos, activa de esa escuela, y esa comunicación que muchas veces se hace a través del niño, a través del cuaderno, de lo que el niño llevaba a casa o de la circular, pues requiere, digamos, que nos moviéramos a otra manera, digamos, de comunicarnos y de reconocer ese trabajo. Entonces, voy a contarles hoy cómo hicimos algunas cosas en promover entornos protectores, y fueron como básicamente como 2 grandes cosas las que desde Red Papás trabajamos. Era con acciones, intervenciones, dar recursos, dar ideas para que ese trabajo se pudiera hacer y se pudiera fortalecer a través de secretarías de educación, a través de los colegios, a través de asociaciones de padres de familia, es decir, desde donde yo estuviera parado, poder contribuir, digamos, a fortalecer ese trabajo en llave entre familia y colegio, mejorar el involucramiento parental y ese compromiso y acompañamiento con niños y adolescentes. Y adicionalmente, somos una organización que, digamos, promueve también que las cosas se hagan mejor y más rápido. Entonces, también tuvimos acciones legales de incidencia encaminadas precisamente a abogar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y aquí simplemente voy a contarles rápidamente qué hicimos desde una primera estrategia que sacamos, yo creo que fue como en abril. La empezamos a llamar Conectados para Cuidarnos. Era entender y asegurar el propio cuidado del adulto, del cuidador, del papá, de la mamá, para garantizar también ese derecho de las niñas y de los niños. Aquí lo que Deidamia nos empezó a decir también como de manera reiterativa, la importancia también de incluir la salud mental, de reconocer mis propias emociones, mis propias angustias, eran fundamentales para ese acompañamiento a la niñez y la adolescencia. Lo otro que hicimos de manera permanente fue promover conversación con las niñas, niños y adolescentes sobre la situación. Fuimos muy críticos también de cómo muchas veces invisibilizamos a las niñas y a los niños, como por ejemplo muy pocos de nuestros servidores públicos se hablaban directamente a los niños. Es decir, el presidente tuvo un programa muchísimo tiempo y no le hablaba a las niñas y a los niños. Entonces decíamos, ellos también están ahí, ¿por qué no les habla? Porque tradicionalmente en nuestro país los invisibiliza. Entonces creo que también aquí hay un tema muy importante, y es, aquí hay unos grandes afectados, ¿por qué no son parte de la conversación? ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Por qué no los incluimos? ¿Cierto? Entonces es una pregunta también y algo que debemos, digamos, aprender también para el futuro.
en ese conversar con las niñas y los niños es reconocer y conocer sus preocupaciones y sus retos y entenderlas y tratar de ponerlas de primeras también nuestra red, en nuestras respuestas, en nuestro trabajo. Desde Red Papás, por ejemplo, abrimos un chat para que las personas también nos pudieran expresar sus preocupaciones, sus temas en los cuales creían en que deberíamos trabajar. Este todavía permanece, está en la página de Red Papás, apenas uno abre www.redpapás.org, ahí está el chat, entonces ahí empezamos a recibir muchísimas inquietudes, preocupaciones. Entonces fíjense que aquí hay un tema y es que tal vez una primera pregunta es que nos dimos cuenta con la pandemia que una de las primeras cosas que tenemos es que no nos comunicamos, no tenemos unos canales efectivos y fluidos de comunicación. Otra de las cosas, digamos, en que creo que hicimos dentro de este Conectados para cuidarnos es empezar a llamar a los expertos con los que tradicionalmente Red Papás había trabajado y empezar a decirles, hay estas preguntas. Claro, aquí lo que ellos sabían antes o los formatos que tenían o las conferencias o los contenidos estaban siendo no tan pertinentes. Entonces lo que hicimos mucho durante todo este espacio y conversación, digamos, durante tal vez más de un año fue tener conversaciones con los expertos donde recibíamos las preguntas de padres, de madres, de cuidadores, muchas veces también de las niñas y de los niños y donde ellos trataban de responder estas preguntas en esos espacios. Inclusive tuvo momentos donde nos acompañó inclusive la ministra de Educación, es decir, como muchas personas tratando de contestar. Cuando empezamos a hablar inclusive de presencialidad, que fuimos tal vez de las primeras organizaciones que empezamos a decir hay una necesidad de entender que hay que prepararnos para ese regreso seguro, pues era durísimo y era recibir casi que digamos, por medio de todas estas plataformas virtuales, insultos. Entonces era cómo poder entender que ese insulto no es un insulto para ti, es un miedo que también hay que reconocer, hay que valorar. Entonces, y otro tema tal vez que se nos volvió muy grande y muy importante durante todo este tiempo es que el uso seguro de las pantallas, el uso seguro de la tecnología, de los dispositivos, porque creo que además pasó en el mundo entero y Red Papás desde el año 2012 tiene una línea para reportar situación de vulneración de derechos de las niñas y de los niños que este protejo, que tiene una app que este protejo, o uno puede entrar a la página www.teprotejo.org, pero empezamos a ver y por nuestra articulación de Te Protejo con otras líneas de denuncia en el mundo entero, pues veíamos cómo los reportes a todas las líneas de reportes se nos triplicaron. ¿Eso qué quería decir? Que estaban pasando cosas, Deidamia lo decía, no dejó de ocurrir situaciones de violencia intrafamiliar y no dejaron de ocurrir situaciones, digamos que pronto antes ocurrían en la presencialidad, estaban ocurriendo más en la virtualidad. Entonces también nos salta a la cara esa necesidad de hacer más cosas, de dar más herramientas, de que las familias tengan esas herramientas, de que tengan también esas capacidades para tener esas conversaciones con las niñas y con los niños. Un tema también del alma de Red Papás, cómo nos alimentábamos sanamente. Aquí durante la pandemia nos dimos una pelea que se llamaba No dones chatarra, o no digas mentiras, lo hablábamos también, porque muchos de estos productos, por ejemplo, no saludables, empezaron a venderse para las niñas y los niños como los que nos acompañaban, los que nos darían ánimo, abrazos y todo esto. Gracias, Tati, ya vi tu corazoncito. Entonces voy a ir cerrando también. Entonces digamos que todas este tipo de cosas, cómo promover y aprovechar el aprendizaje conjunto, y totalmente de acuerdo con Deidamia, donde lo que vimos que había que empezar a hacer era poner de primeras todo este tema, digamos, socioemocional. Ahí también, digamos, empezamos, como les decíamos, todo este trabajo desde la educación presencial es vital. Ahí tenemos un convenio con varias organizaciones de la sociedad civil, con también Universidad de los Andes, CINDE, y venimos trabajando por
no solo fortalecer ese trabajo y ese retorno a las clases de manera segura, sino también darle más información y evidencia también a todos para que podamos movernos hacia ese regreso a la presencialidad. Trabajamos de la mano del Ministerio de Educación también una estrategia que se llama Familias Buena Onda, está en la página de las dos organizaciones, de Red Papás, del Ministerio, donde empezamos a trabajar contenidos para instituciones educativas, pero también para madres, padres y educadores y cuidadores. Esto se divulgó también tanto a las secretarías de educación del país como a través de la red, a través de los colegios, de las redes sociales, donde se abordaba especialmente la salud y el bienestar físico, la salud mental y el bienestar emocional, el derecho a la educación, la crianza con amabilidad y firmeza, un poco respondiendo a toda esta preocupación sobre la violencia intrafamiliar y la seguridad en línea y fuera de línea. Y muchísimas otras cosas dentro de todas estas estrategias que eran conferencias, conversatorios, podcasts. Desde principios del año estábamos empezando con los podcasts, entonces creo que aprovechamos mucho esta nueva estrategia que le permite a las familias, por ejemplo, estar haciendo otra cosa, pero poder escuchar a expertos oyendo todo este tipo de cosas. Y todo esto unido también a unas estrategias digitales, digamos, muy fuertes para que la gente pudiera aprovechar si estaba en Facebook, si estaba en Instagram, cómo llegábamos a través de estas herramientas. Fuera de eso, como les decía, desde Red Papás hicimos varias acciones de tipo legal, haciendo, digamos, como que esto se moviera de manera un poco más rápido, una tutela que interpuso Red Papás. No se ha decidido, pero bueno, creemos que todo esto finalmente sumó a que el tema de presencialidad se pudiera hacer. Una intervención contra el auto que decretó medidas provisionales en Bucaramanga, Cúcuta, Popayán, Cauca, Valledupar, Palmira, Bugalagrande, Valle del Cauca, Cali, Risaralda, Pereira y Dos Quebradas. Entonces, ante, digamos, todo este tema de empezar digamos, a poner como bloqueos a la presencialidad, pues ahí actuamos también de manera rápida, haciendo ver que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes precisamente estaban en grave riesgo, y ahí digamos, han pasado como varias cosas al respecto. Lo mismo una intervención en Envigado, donde solamente hicimos una intervención que aún no se ha decidido, y una petición sobre el avance de la atención a primera infancia dirigida a la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y al ICBF. Entonces, para cerrar ya, uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación es precisamente ese retorno a la presencialidad con transparencia, con equidad y la prestación de servicios a la primera infancia. Creemos que el tema de primera infancia aún no ha tenido en el país, digamos, la relevancia que debería tener, y si algo debemos dedicarnos a futuro es precisamente a ese cierre de brechas. Están empezando a salir unos datos de qué pasó con los derechos de las niñas y de los niños. Creemos que esto que pasó nos va a mostrar también cómo tenemos que dedicarnos ahora y ya un poco hacia lo que debemos volver. Es precisamente, a nosotros nos gusta cuando hablamos de esto hablar de escuela, pero también hablar de las instituciones de cuidado, porque recordemos que estos centros de desarrollo infantil son y deberían ser como los que tenemos que tener en el foco cuando hablamos también de educación. Entonces, esta escuela y estas instituciones de cuidado deben ahora reconocer, valorar la diversidad y identificar esas brechas de las cuales Deidamia nos habló. Una invitación muy particular a trabajar en un compromiso por el cierre de esas brechas en cuanto a lo que tiene que ver con salud, incluida la salud emocional, esas brechas de equidad, de violencias, de riesgos. Entonces creo que vamos a tardar muchos años y debemos pensar que esto tiene que ser una tarea de por lo menos 10 años adelante, no solo para hacer ese cierre y llegar, digamos, a donde estábamos, sino inclusive mejorar. Y sin lugar a dudas, creo que estamos ante una oportunidad de oro de que familia, escuela y comunidad trabajen en llave para generar esos entornos protectores
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y eso debería ser algo que no se nos olvide y que pongamos de primeras en adelante. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Carolina, a ti por la intervención. Ay, perdón, se me cayó esta cosita. Perdón, qué pena. Por la intervención y porque, pues, sí, muchas cosas las había señalado Damia en el principio, pero pues esta mirada de ponerle el ojo a que, digamos, la familia como base, digamos, transversal en ese proceso educativo, pues es supremamente importante y que finalmente ese reto, no solo de la educación en términos generales, sino de lo que pasó en la pandemia o lo que nos puso de frente a la pandemia, es también pues cómo se están configurando las familias y qué relaciones se están tejiendo al interior, que Clara también conecta muy bien con lo que nos señalaba Deidamia, porque pues bueno, el proceso de educación socioemocional y bueno, y todas esas esos retos que nos señalaba, esas brechas, que me parece muy interesante que haya señalado las brechas en eso que ella señalaba de tejer conversaciones no estructurales, me parece una cosa como que abre mucho el horizonte, pues, digamos, esa forma jerárquica que digamos, se construye en la familia, se traslada en la escuela, empezar a repensarla y empezar, digamos, a ver también cómo es ese contenido, esa dimensión humana que finalmente es lo que se supone nos caracteriza y estar siempre presente, pues debe ser protagónico en ese proceso de construcción de la escuela, en ese proceso, digamos, de la familia, pues como para dar desde todas las problemáticas que esta situación de pandemia nos ha dejado en evidencia, pues poder atenderla un poco. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, por tu intervención. Ahí ya hay preguntas, pero a mí me parecería muy bueno que podamos darle paso a Olga Zárate para que les queden muchas más preguntas, porque creo que con esa intervención, pues ya al unir ya como todos esos puntos de vista, quizá algunas cosas logremos responderlas, quizá otras no, hay otras que de pronto no se excederán, pero pues bueno, aquí estamos finalmente, es como para intentar conversar al respecto. Entonces, gracias Carolina y Olga, bienvenida y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Tatiana, muchas gracias por el apoyo. Denme un minutito que tenemos acá en la universidad un ruido de fondo, pero ya en un minutito estamos allí, porque además Clara Janet tiene la mano levantada hace harto, entonces yo creo que sería ideal, no sé si ella quiera intervenir o dejar la pregunta, porque hace tiempo que tiene la manito levantada y me parece importante que lo conversemos, ¿les parece? Muy de acuerdo. No sé, yo quisiera decir una cosa un minutito, no sé si pueda. Bueno, con respecto a las dos intervenciones, pues estoy triste porque yo soy docente, 30 años llevo de docente, y yo siento como que nos dan muy duro. Yo fui docente en Soacha y ahora soy docente 14 años. Llevo 15 años siendo docente en el sector rural en Boyacá. Y yo siento que Deidamia nos da muy duro a nosotros los docentes. Como que dice, ustedes no quieren los niños, ustedes no los cuidan, ustedes no están pendientes. Ella dijo una palabra muy dura que fue justicia punitiva. Pues yo siento que no es así. Yo siento que nosotros los docentes conocemos a los niños muchas veces más que los papás. Yo he tenido alumnas en Soacha, era terrible. El escape de los niños de su situación social era llegar al colegio. En el 95 a mis alumnos los premiaron por haber sido los mejores en el ICFES en matemáticas. Ella nos dice que nosotros no creamos seres, sí creamos seres. Nosotros sabemos cuando el niño está triste, le sacamos hasta los piojos a las niñas en el colegio, les llevamos champú, las cuidamos, vamos a comisaría de familia. Hay algo que se llama la Semana Andina, que es en donde se les enseña a los niños todo lo que va a las instituciones, va a la comisaría de familia, la procuraduría, la personería, los hospitales, y hacemos redes para que las niñas no queden embarazadas. Tristemente las niñas quedan embarazadas.
No podemos ocultar que en nuestro país la violencia intrafamiliar está al orden del día. Yo agradezco a la Cátedra para la Paz porque ya la llevo dirigiendo con ellos desde el 2014 y hemos trabajado con las guías de Cátedra para la Paz. El nivel de violencia intrafamiliar ha bajado muchísimo. Precisamente mi ponencia el año pasado fue de eso, mi hogar como territorio de paz. Y una niña nos decía, yo amo la pandemia, porque desde la pandemia mi papi no volvió a ir ni a la gallera, ni a la cancha de tejo, ni a llegar borracho, porque como tenía que estar temprano en la casa, obviamente él nos estaba cuidando, ¿cierto? Yo al doctor Ramiro Valle, que él estuvo conmigo el año pasado. Hola, doctor. Entonces, a mí eso me duele. Sí, de pronto hay cosas, no tenemos en cuenta. La brecha, ella dice, es verdad. Yo le agradezco infinitamente al Ministerio de Educación. Usted no se imagina todo lo que hizo el Ministerio de Educación para cerrar esta brecha el año pasado en pandemia y este año. Nosotros tenemos niños en nuestros colegios rurales que no tienen electricidad en su casa, que para que la ruta escolar los recogiera, los niños tenían que caminar 1 hora, 1 hora y media. Y yo vivo en Boyacá, que no es tan lejos. Imagínate los profes del Putumayo, de Nariño, de La Guajira, del Tolima. Entonces es muy difícil eso. Nosotros los profes trabajamos muchísimo. Miren, hacemos videos, los niños no tienen datos, no tienen electricidad, nos toca hacerle las guías a mano. Tenemos papitos que tristemente no saben leer y escribir, ¿cierto? Mamitas donde tiene 5 o 6 hijos, una madre cabeza de familia es una mamá campesina. Y nos ha tocado enfrentarnos a eso. La escuela de donde venimos, teníamos una ruta escolar, teníamos un restaurante escolar. Entonces los niños llegaban al colegio y se sentían protegidos. Hacíamos integración familiar con la comunidad educativa. Nosotros tenemos los juegos intercursos, entonces juegan los papás, juega la mamá, juega el hijo, y sacamos 20 minuticos 2 o 3 días a la semana para hacer un partido. Y ustedes no se imaginan cómo toda la familia hace el deber de venir. Entonces ahí me duele. Yo amo mi Cátedra para la Paz, porque a nosotros los docentes no solo nos muestra la historia de violencia en nuestro país, sino que nos ayuda a prevenir la violencia en nuestro país. Profe. Y estoy de acuerdo con la doctora Carolina cuando dice que la educación presencial es vital. Sí, señora, es un reto que rogamos que nos vuelvan a mandar. Ahorita estamos yendo 3 horas al día y es muy difícil porque uno cita 5 niños. Un niño que camina desde las 6 de la mañana para ir de clase de 9 a 12 es triste y ya no tiene restaurante escolar. Nosotros hacemos el deber de docentes de darles para el colectivo, de pagarles un expreso hasta donde los pueda llevar, inclusive darles de comer. Entonces yo sí agradecería que de verdad nos dieran algo a los docentes. Gracias. Bueno, gracias, profe Clara, a usted por intervenir. Ramiro Valle tiene la manito levantada, pero creo que Deidamia también quisiera señalar algo. Entonces, creo que de hecho Clara le dio la palabra a Ramiro. Entonces, Ramiro, si puede ser así muy conciso, porque ya se nos va acabando el tiempo y nos falta Olga, para que Deidamia pueda responderle a lo que señalaba, si desea, a Clara. Y bueno, podamos conversar este pequeño espacio para que podamos cerrar entonces la conversación con Olga. Ramiro, cortico. Bueno, rapidito. Primero, apoyar totalmente lo que dice nuestra colega Clara Janet. Hay que ponerse en los zapatos de nosotros los maestros, lo que hacemos por los muchachos dentro de nuestra institución educativa, sobre todo las instituciones educativas del gobierno, que la mayoría están abandonadas. Esta pandemia también, para que la tenga en cuenta la doctora Carolina, fue importante porque también nos dio la oportunidad de que más o menos le pongan cuidado un poquito a la infraestructura de nuestras instituciones educativas. Yo trabajé hasta hace 5 años en una institución donde yo tenía que llevar las niñas de mi grado 11 en el carro. Lo único que les decía era échense la bendición porque si nos llega a pasar algo, se me acaba mi carrera, se me acaba todo, y los llevaba a un centro comercial que quedaba a 3 cuadras para que pudieran cambiarse, para que pudieran atender sus necesidades fisiológicas y todo,
porque no había un lugar en la institución. Y les cuento que todavía la institución está igual. Entonces, es una oportunidad, por ejemplo, para los alcaldes, para el gobierno, para todo, para mejorar. Y eso lo estamos aprovechando, lógicamente, los docentes. Excelente lo de los niveles de preescolar. Allí hay un gran problema y a eso le tenemos que poner, como se dice, cuidadito, porque hemos dejado el preescolar muy relegado y esos 3 niveles hay que volverlos a poner. Incluso están en la ley general y está en toda parte eso, y a veces no le han puesto cuidado. Lo presencial también, una oportunidad grandísima se abrió con la parte de toda esta cuestión de internet, en donde de pronto niños de veredas muy alejadas, donde legalmente pues no puede llegar un maestro, desde allí se pueden conectar y por lo menos ir una vez o 2 veces al mes a la institución educativa. Eso es una garantía. Yo conozco casos aquí cerca de Cali, cerca de Endagua, donde un niño va cada 8 días a la institución educativa y los demás lo atiende el maestro. Y en términos generales, toda la explicación está muy buena, está muy bien, la orientación, esto hay que seguirlo promoviendo, etcétera, etcétera. La cultura de la paz a través de Cátedra de la Paz es esencial para todo, para todo. Recuérdenlo bien. Allí vamos nosotros a aprender a convivir, a aprender de todo para poder tener nuestros muchachos y nuestra sociedad unida. Entonces, esto pues resumiéndoles, y gracias Tatiana por esta oportunidad. Gracias, Ramiro, a usted por la intervención. Y no sé si Dey quiere responder así muy brevemente o si damos paso a Olga. Sí, yo sugeriría eso, que escuchemos a Olga y ahora pues comentamos, digamos, sobre esto, que es un diálogo justamente. Entonces yo creo que Olga y luego ya, si quieres, hacemos una intervención para responder a Clara y bueno, ya. Listo, les agradezco entonces ahí sí ser muy precisos. Qué pena que se nos va corriendo el tiempo porque ahorita a las 10:30 tenemos que abrir otra sala. Entonces, pues bueno, Olga, adelante. Bueno, mientras voy poniendo pantalla, decirles a todos los educadores y educadoras que nos oyen, que nos ven, las gracias a Educapaz. Van a escuchar cosas en las que Carolina y Dame y yo nos repetimos, porque la admiración es mutua y porque hemos construido y lo que decimos lo decimos genuinamente. Profe Ramiro, profe Clara y todos, lo que decimos no lo decimos porque nos toque poner una presentación y digamos, decir que estamos haciendo cosas, sino porque genuinamente creemos en esto y estoy segura, ahora lo contará, pero estoy segura que lo que nosotros pensamos de los educadores es todo lo contrario. Ustedes son seres humanos maravillosos, sabemos que como en todo hay retos, que no todos somos, digamos, lo que quisiéramos representar en nuestros gremios, pero los y las educadoras merecen todo nuestro reconocimiento y respeto por lo que hacen antes, durante y seguro que seguirán haciendo cuando esto de alguna manera vaya concluyendo. Yo no me voy a extender mucho porque pues, tengo pocos minutos y quisiera que conversáramos. Hay unos asuntos, reitero, en los que ustedes van a encontrar que compartimos, digamos, puntos de vista y hay un punto de partida para nosotros que es muy importante que ustedes conozcan. Ay, perdón que me adelanté. Y ese punto de partida son los efectos que ha tenido el COVID y la pandemia en todos. Ya las colegas Carolina y Deirami lo decían desde el Ministerio de Educación. Para nosotros, seguramente ustedes han escuchado en otros espacios a la viceministra y como tal, estamos parados en la evidencia y es una evidencia que es universal, que ustedes también pueden revisar los efectos que la pandemia ha tenido en la escuela. Entonces, ¿de qué escuela veníamos? ¿En qué escuela estábamos? Es una escuela donde la gran mayoría, y no solamente la escuela, sino en las casas y demás, pensamos que todo lo tiene que resolver el docente, ¿no? El docente hace magia y el docente es el que paga el transporte, es el que hace contención emocional, algunos educadores que no necesariamente es quien ejerce la orientación escolar, pero sobre todo los de ciencias sociales, pero los de matemáticas y todos son absolutamente innovadores y se han dado cuenta justamente, nos dimos cuenta con la pandemia, algo en lo que Colombia y la Secretaría de Educación de Bogotá y muchas secretarías de educación en el país, Repapaz y otras organizaciones que están en Educapaz lo saben, y es que el aprendizaje sucede más bonito y pasa mejor. Perdónenme si utilizo estos términos tan cercanos, pero para que todos lo comprendamos, porque cuando tú estás en un ambiente que es que respeta tu identidad, que respeta tus derechos, que te reconoce como ser humano, en lo que
ser humano es lo primordial, pues en esos ambientes donde detecta también los aprendizajes pasan más y mejor, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, hay fuentes de información que soportan esto y la evidencia de la academia es súper robusta en el término. Pero que nos decía UNICEF y otras entidades en relación con lo que pasó en la pandemia, pues claramente hay una afectación en la salud mental de todos y todas. El miedo, la ansiedad, los sentimientos y las emociones, la rabia, la tristeza, la alegría, digamos que están ahí presentes, que se manifiestan en sentimientos y en actitudes y comportamientos cotidianos, pasa por la pandemia, pero pasa cotidianamente. Revisen en la historia de lo que hacemos nosotros en el país y de lo que nos pasa cotidianamente, cosas que nos conflictúan todos los días, que a veces salen de nuestro control y que exigen al máximo nuestra regulación emocional. Y la escuela de la que teníamos justamente tiene que fijarse en esos efectos, pero que tal vez, yo siempre lo digo en estas intervenciones, el iceberg se volteó, sabíamos que estaba allí, pero ahora está visible, y está visible, por supuesto, las brechas de aprendizaje, y está visible la desigualdad que vive América Latina y el Caribe, y pues nuestro país no escapa a eso. El estrés que ha generado, el estarnos acomodando, y esa es una competencia socioemocional, que es la adecuación al contexto, y este manejo de emociones en los educadores, por supuesto, pero también en las familias y en los mismos niños y adolescentes, que son lo primordial. Por ahí Carolina decía recientemente en un video que vi, y es que a veces no nos tomamos el suficiente tiempo para pensar el lugar de los niños y de las niñas, ¿no? Creo que sí les hemos explicado mucho, pero tal vez no es suficiente porque estamos aprendiendo cotidianamente de esta pandemia. Y por supuesto eso que implicó estar volviendo, saliendo, usar los protocolos de bioseguridad, afianzarles los estilos de vida saludable que tiene que ver con el cuidado de la salud, de lo que comemos, de cómo dormimos, de cómo nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás. Y quisiera utilizar esta figura de Frato justamente porque no solamente estuvo con Bogotá el año pasado, con el Ministerio de Educación en las charlas con docentes que teníamos cada viernes en la mañana, y hay algo que a mí me suena mucho, y es esto que creo que resume muy bien en la escuela en la que estamos y para dónde vamos, ¿no? Este virus, si sigue, arriesgamos de aprender demasiado. Partimos de la idea también de que estar en casa no permitió que los niños y las niñas aprendieran. Claro que sí, claro, con muchas dificultades, claro que hay brechas de desigualdad también. La desigualdad genera brechas importantes en los aprendizajes, eso no lo vamos a negar. Si hay estudios suficientes de UNESCO, de UNICEF, que dice que en los países de América Latina, entre más tiempo estén los niños cerrados en la escuela, la profe Clara lo decía, queremos volver. Porque es muy importante, no es lo mismo la interacción por la vía de estos aparatos, que es maravilloso que yo pueda estar en Medellín, eso también tiene bondades, y ustedes escucharme desde donde estén, pero no es lo mismo la interacción. Los seres humanos estamos dados para la interacción social permanente, y la generación de ciudadanía, el desarrollo emocional pasa por la piel, entonces es muy difícil que logremos hacerlo a través de estos aparatos, así a veces seamos absolutamente enfáticos y nuestras emociones se vean allí. Esto solo sucede cuando están en las interacciones. El cuidado y el bienestar pasa cuando uno lo pone en práctica, y ponerlo en práctica en casa sucedió. Así que me voy con esas tensiones que el virus y la pandemia nos siguen dejando ver. Primero, las brechas de aprendizaje, hay que ponernos al día, hay que ser innovadores. Los y las educadoras el año pasado empezaron a mandar muchas guías, recuerden, pero después empezaron a usar la radio, empezaron a analizar más su contexto, hicieron trabajo colaborativo, pasamos de 12 guías a tener guías que estaban recogiendo el enfoque de competencias y, por supuesto, el aprendizaje basado en proyectos, y el contexto se hizo una oportunidad. Vimos y todavía conocemos experiencias maravillosas de zonas rurales, de zonas también como en Bogotá, que no tienen tanta ruralidad, y es maravilloso ver lo que los maestros pudieron lograr. Cuestionamos el papel de las familias, cuestionamos incluso el papel de los educadores y educadoras, y ahora sabemos que esta alianza, este trabajo del que Caro hablaba, de la familia, la escuela, cada vez tiene que fortalecer más, porque juntos es que podemos lograr que esas brechas de aprendizaje se cierren. Y no me voy a detener mucho, les decía, en lo que ya Caro y Deida me han dicho, y es esa flexibilización curricular, ese reto de lo socioemocional que pasa por el ser docente. Tú no puedes promover el desarrollo socioemocional en tus estudiantes si en ti no está esa posibilidad de desarrollar habilidades, actitudes, comportamientos, las capacidades, como dice Bogotá, que implican la empatía, la regulación emocional, el cuidado de ti mismo, el cuidado de los demás, el cuidado del entorno. Por eso es importante no perderlo de vista. Y la flexibilización curricular, que debe no dejar esto de lado.
hay países en los que ya se está avanzando en que después de la apertura, porque la pandemia no ha pasado, eso lo decretará la OMS, pero después de la apertura, países como Uruguay, por ejemplo, nos compartían que es uno de los países que más rápido volvió a la presencialidad. Nos decía, al principio le dimos mucha oportunidad a lo socioemocional, al ejercicio de ciudadanía, al ser, y no solamente a las competencias, digamos, académicas, que siguen siendo muy importantes por las brechas de aprendizaje. Uno no ejerce ciudadanía si no sabe decir y argumentar, por ejemplo. Eso es muy importante, pero cuando entramos en la escuela muy rápidamente, como que se nos olvidó todo eso que aprendimos en pandemia, toda esa innovación, el trabajo colaborativo, y volvimos a la pesadez, voy a decirlo así, y no por darle duro a los docentes, sino a lo que implica una escuela que a veces no permite trabajo colaborativo entre pares o pensar a partir de un problema del contexto. Y lo último, los diálogos intergeneracionales. Creo que es importante oír a los niños y a las niñas, tienen mucho que enseñarnos, que aprender, tenemos mucho de ellos y de ellas, y nosotros también, y hacer esa apertura que nos facilitó el encuentro en casa, con las dificultades que teníamos, pero poder genuinamente manifestar nuestras emociones, nuestras dificultades, nuestras expectativas, también hablarles con transparencia y claridad. Creo que no es un asunto que solamente se haga un anuncio de parte de una entidad pública, sino en casa los adultos tenemos la responsabilidad y las familias de acompañar esa labor de los y las educadoras y de contarles justamente qué pasa en el contexto, no solo por la pandemia, sino siempre habría que hacerlo. Desde el Ministerio de Educación promovemos entonces la línea Entornos para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía, y ustedes se van a dar cuenta, tiene muchos aspectos en común porque partimos de la evidencia y invitamos a los educadores a que con esta autonomía curricular que tienen en Colombia, que es maravilloso, también piensen siempre que el trabajo tiene que ir en 3 vías. Por supuesto, el desarrollo socioemocional con un propósito, ¿no? Y ese propósito es lograr las trayectorias educativas completas, pero por supuesto que los proyectos de vida de los niños y de las niñas sean proyectos de vida viables, dignos, y que además estén en un marco de ejercicio de derechos y que involucren estos 3 aspectos, el trabajo permanente en alianza de la escuela, la familia y la comunidad. Y no todo es responsabilidad del educador o educadora o de quien ejerce la orientación escolar. Todo lo que se hace en casa, todo lo que vive la comunidad es oportunidad de aprendizaje. Ya lo veíamos ahí con la caricatura de Prato. ¿A qué escuela queremos volver entonces? Y espero estar respetando el tiempo. Tati, tú me dices si voy volada. Pero una escuela justamente que yo creo que el término, voy a utilizar aquí palabras del doctor Abraham Magenzo, se da la oportunidad de ser controversial. Una escuela que se cuestiona, ¿no? Una escuela que dice, bueno, ¿para qué nos ha servido todo esto? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué desechar de eso que hacíamos antes, que nos sentía incómodo y que ahora descubrimos que podíamos hacer de otra manera? Entonces hay que trabajar con pares, aquí digo yo, entre estudiantes, porque son reconocidos como sujetos de derechos, acompañándolos a pensar en sus proyectos de vida, evidenciando que ellos y ellas son agentes de cambio, sobre todo cuando entran en la adolescencia. El desarrollo socioemocional, según la evidencia reciente, dice que hay 2 momentos de la vida que son fundamentales, aunque hay que hacerlo en todo el curso de vida, pero es en la primera infancia, por ahí el profe lo decía, y en la adolescencia. Son momentos fundamentales. Y en la adolescencia tenemos un reto que es el diálogo intergeneracional, bueno, siempre, pero a los adultos nos cuesta un poco, ¿no? Nos sentimos retados. Por eso la escuela más democrática, más vertical, más horizontal, más donde aprendemos unos de otros. Con las familias también compartimos la idea de familia, somos un país diverso, maravillosamente diverso, y esas familias muy acompañándonos en el desarrollo de competencias parentales, en la crianza amorosa, en el monitoreo sin ser invasivos también de lo que los niños y las niñas y adolescentes quieren hacer, digamos, de manera autónoma, con los y las educadoras en 2 sentidos, para que ellos, les decía, transformen sus prácticas docentes y las vuelvan más democráticas, incluyentes, inclusivas, más participativas, que muchos lo hacen, pero pues hago el énfasis en el más, pero sobre todo pensando en ellos y en ellas, en su bienestar, que es una tarea que también hemos impulsado con los equipos de bienestar de las 96 secretarías de educación. Bogotá está jugada también en este proceso, como las otras 95 secretarías de educación, que lo han hecho la gran mayoría de ellas de manera maravillosa. Hay otros donde tenemos retos, como en todas las entidades y sectores, de fortalecimiento, y estamos trabajando en los territorios desde el primer día de la pandemia hasta hoy, muy dedicados a acompañarlos, a no dejarlos solos en este proceso y aprendiendo de ustedes. Así que el bienestar y la convivencia es fundamental con los y las educadoras, con todos, no solamente con un grupo de ellos, y los directivos están allí incluidos, y reitero, con la sociedad. La sociedad es muy importante, lo que aprendimos en el entorno comunitario, lo que sabemos como país, esa oportunidad que nos dimos de mandar a los niños primeros hace ratos a la escuela y ver que ellos eran los últimos en volver, pero a los centros comerciales y demás, eso nos
tiene que cuestionar como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le damos a la educación a los niños y a las niñas? Claro, protegiéndolos porque los amamos y los cuidamos y porque son vitales en el desarrollo integral, en el desarrollo del país, pero por supuesto, ¿cuál es el lugar genuino que les estamos dando? Y entonces yo digo, es una escuela que tiene que volverse problematizadora, problematizadora en términos de cuestionarse, de analizar el contexto, de poder responder a esos retos que el contexto le da y allí, por supuesto, en los distintos entornos que ya les contaba, poniendo a la base el desarrollo socioemocional y la ciudadanía. Colombia tiene una gran riqueza y es que además de lo socioemocional, que es súper importante, el ejercicio de derechos, el ejercicio de la democracia, la participación, el pensamiento crítico, aquí son determinantes. Por eso para nosotros es como una suma de factores. Los entornos, los niños y las niñas como sujetos de derecho al centro de todo eso, por supuesto parece algo obvio, pero eso hay que decirlo, y siempre abordando lo cognitivo, lo emocional, su dimensión política y social que como sujetos de derechos tienen. Esa es la escuela, y aquí esto es una mirada adultocéntrica, pero trato de recoger, que está mal, porque hay que recoger también la mirada y las voces de los niños y de las niñas. ¿Esto de dónde sale? También el año pasado tuvimos con Educapaz, de hecho, y otros aliados, encuentros con jóvenes de América Latina, los seguimos teniendo, escuchando sus voces y preguntándoles cuál es la escuela a la que quieren volver. Así que esto sale de allí. Yo hoy lo expreso, pero quiero dejar claro que tampoco es una mirada única nuestra, sino recogida de las voces de los niños y de las niñas para ser consecuentes con el proceso. No sé si me entendí, yo aquí terminaría para ver si hay posibilidad del diálogo. Y muchas gracias. Olga, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por brindarnos esa mirada. A mí sí me parece realmente interesante este espacio y que realmente como que esas miradas, digamos, que se enfrentan o más que enfrentarse, que tienen pues diferentes posiciones, pues puedan justamente coincidir y expresarse. Finalmente para eso son este tipo de espacios. Lastimosamente ya estamos sobre el tiempo. Hay que abrir otra sala en este momento de compartir experiencias y aprovecho quienes están aquí conectados. Gracias por habernos acompañado. Si quieren seguir disfrutando de más espacios del Encuentro Nacional, les puedo dejar el enlace que vamos a abrir ahorita a continuación para pasar a otra sala que tenemos, un compartir de experiencias con profesores rurales y docentes de colegios públicos y privados en diferentes ciudades del país, cordialmente invitados. Ahí está el enlace, ya lo vamos a ir a abrir, pero entonces de un minutico así super flash para que puedas entonces cerrar el espacio y no te quedes ahí como en punto con la conversación. Muchas gracias, no, muchas gracias por la generosidad y pues para Clara y para todos, no hay, como ya lo dijo Olga, hay un reconocimiento a los maestros y a las maestras, también lo mencioné, pero respondí a 3 preguntas que hizo Educapaz y para generar esta reflexión y es como de qué escuela veníamos como institución, ¿sí? Como qué nos deja la pandemia y hacia dónde debemos ir. Y ahí debe que haber un pensamiento crítico que no está sobre las personas, sino sobre la institución. Y hay maestros maravillosos como Clara. Yo quisiera tener a Clara que dijo, queremos volver, porque todavía tengo maestros con los temores, con los miedos por un lado, con las complejidades que dijo el otro profe, en zonas muy difíciles que seguramente ustedes viven y atienden, pero creo que se ha hecho un esfuerzo maravilloso. Pero sí creo que ahí la educación le corresponde un reto, que es, por ejemplo, a quienes hacemos políticas educativas y exponer estos temas al mismo nivel de otros temas, y eso implica una reflexión y una crítica que no es a los maestros. Habrá maestros, Clara, que no tienen otra visión distinta a la tuya. Yo tengo, por ejemplo, una cosa paradójica. Un maestro, un rector me devolvió un orientador porque no lo necesitaba, ¿sí? Y eso fue hace unos días, porque no necesita el orientador escolar y porque le tiene miedo a la ideología de género. Entonces, cuando uno ve eso, ¿sí? Cuando uno ve eso, siente que hay la mayoría, los grandes maestros como ustedes que han hecho un esfuerzo, que han sostenido el derecho a la educación, que han movilizado comunidades y otros a quienes todavía nos falta aprender y nos toca desaprender cosas de una institución que nos enseñó una manera de hacer las cosas que hoy por hoy tenemos que cambiar. Y la pandemia también nos ha dejado eso, la posibilidad de reflexionar, de cambiar
pero eso empieza por cada uno de nosotros. Así que un abrazo para todos los maestros y maestras y por supuesto para este evento que nos lleva a ser críticos, a reflexionar y a poner justamente preguntas y a sintonizarnos con debates globales sobre cómo debe ser la educación, que ese es el esfuerzo que hemos intentado hacer por invitación de Educapaz, tanto Carolina, Olga como yo. Así que un abrazo para todos y todas y ahí están los datos para que podamos de alguna manera seguir esta conversación. Muchas gracias. Bueno, Deidamia, muchas gracias a ti, muchas gracias Olga, Carolina, de verdad, profesores, Ramiro, Clara, todos quienes hicieron sus preguntas en el chat y se conectaron a este espacio, de verdad, no solo desde el Ministerio, desde Educapaz, desde Red Papá, sino hay un montón de organizaciones públicas y privadas que estamos trabajando con lo poquito que podemos, intentando aportar ese granito de arena y finalmente ese reto de construir esa escuela a la que queremos volver y ese reto de construir una cultura de paz, pues es de todos y se construye así, de a poquitos, chiquititos, chiquititos. Entonces, quienes quieran estar en el otro espacio, súper bienvenidos. Los dejo, les cierro la sala así. Que estén muy bien, feliz día y muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.